Gusto saludarte. Gracias por siempre estar, por conectarte. Ahorita iré viendo quiénes están. Creo que un poco cerca de la pantalla, ya me estoy viendo. Pero bueno, ya vi quiénes están, ya vi con quiénes vamos a poder platicar el día de hoy. Pues bueno, ¿qué tal si empezamos con una breve introducción en lo que llega nuestra invitada? Les platico, pues, qué pasó la semana pasada, qué hubo en la sesión y cómo podemos, pues, como ciudadanos involucrarnos y hacer que las cosas, pues, funcionen. Desafortunadamente, las consecuencias de las decisiones que tomamos no son para corto plazo, son decisiones que van a tener una repercusión importante y grave en el medio ambiente, en la economía y en las oportunidades para nuestros jóvenes cuando pues sean emprendedores o empresarios. También vamos a platicar un poco cómo va la vacunación, cómo han sentido todos ustedes en sus municipios o en sus familiares, cómo los han tratado, si ya pudieron vacunarse o no han podido, qué han encontrado por ahí. Y bueno, pues vamos a estar tocando otros temas también de interés para los que se conecten, que nos vayan haciendo sus preguntas y sus cuestionamientos, ¿ok? Entonces, bueno, pues empezamos. Vamos a empezar antes de que llegue la diputada Ángeles con la situación de la vacunación. Como bien saben, pues durante la segunda fase de vacunación en la Ciudad de México y en los estados se han presentado problemas en logística, así como largas filas y extensas horas para pues que puedan las personas de 60 años recibir esta vacuna. Predominó en el humor social lo que sentimos y recibimos, el desorden en la mayoría de los centros de vacunación. Desafortunadamente pues no se cumplen ni siquiera con las medidas de sanidad al ir a estos centros de salud, y desafortunadamente también hubo pues mucha inconformidad con los requisitos que se solicitaban para poderse aplicar la vacuna, principalmente las fotografías que se les tomaban para decir que alguien les había puesto la vacuna en particular, o un partido político, o un aspirante, un candidato a diferentes cargos de elección popular. Definitivamente pues eso no está bien, eso hay que denunciarlo y no podemos permitir lucrar con la pandemia. Definitivamente la salud debe de ser un motivo de unión, un motivo de trabajo de todos los partidos, todos los actores en favor de nuestra sociedad. Esta vacunación pues no es una concesión, es un derecho que debemos exigir, y definitivamente cuando ustedes como ciudadanos me preguntan pues qué podemos hacer, lo primero que debemos de hacer es, en caso de que les tomen fotografía o video, tienen ustedes pues el derecho a reclamar porque están violando la protección de los datos personales, y eso se puede presentar una denuncia ante el INAI. Por otro lado, en caso de que identifiquen a promotores de partidos políticos en los centros de vacunación, hay que denunciarlo ante el INE o a la Fiscalía General de la República. Si quieren más datos, les voy a compartir los teléfonos a donde pueden comunicarse y donde pueden denunciar estas irregularidades. Y con respecto a la reforma que mandó de manera pues preferencial el presidente de la República a la ley de la industria eléctrica, hay muchísimos temas y muchísimas inquietudes al respecto. Les voy a platicar a grandes rasgos en qué consistió y qué podemos hacer, cuáles van a ser las consecuencias y cuáles pueden ser las repercusiones de estas decisiones. Hasta hace unas horas en el Senado no estaba ni siquiera enlistada en el orden del día
pero avisaron que iban a sesionar así como en infraganti para que no pudieran obtener la oposición los votos necesarios para frenarla. No sé, ahorita no tengo información de cómo van, pero ojalá que eso no suceda, ya que pues estarían violentando por completo el proceso legislativo y eso pues es motivo también para que nosotros pudiéramos defendernos y denunciarlo. La Cámara de Diputados el 23 de febrero, como les comenté, aprobaron el dictamen que reforma la ley de la industria eléctrica, la iniciativa que presentó el presidente y fue respaldada en su totalidad por Morena y sus partidos aliados. Según esto, pues ellos buscan fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y poner orden en el sistema eléctrico nacional, evitando abusos a favor de las empresas particulares que también están en el mercado eléctrico. Bajo la premisa de la obediencia ciega y sin crítica, sin escuchar el Parlamento abierto, sin escuchar a todos los actores que se ven involucrados en esta reforma, se aprobó con 304 votos a favor y 179 en contra, solo 4 abstenciones. Esta reforma está plagada de insuficiencias técnicas y traerá desafortunadamente consecuencias negativas para todas las mexicanas y los mexicanos, ya que pues atenta contra la economía, contra la salud, contra el medio ambiente. Es ante todo una reforma inconstitucional y en contra de todos los tratados internacionales que México ha suscrito al respecto. La realidad es, lo que dicen los analistas, es que la Comisión Federal de Competencia y la oposición afirmaron que la reforma limita la competencia y desincentiva la inversión privada, genera pérdida de confianza en el gobierno y debilita drásticamente la generación de las energías más limpias como la solar y la eólica. Además, pues eso advertimos los diputados de Acción Nacional, que provocaría apagones y que todos los mexicanos terminaríamos pagando electricidad más cara. Esta iniciativa elimina la obligación de despachar primero la energía más barata y menos contaminante y da prioridad en el proceso a las centrales generadoras de la CFE. En primer lugar, las hidroeléctricas, en segundo, a las demás centrales de la CFE y posteriormente a la energía eólica y solar de los particulares y finalmente a las centrales de ciclo combinado, centrales que operan a partir de un ciclo de gas y otro de vapor de particulares. Como las centrales hidroeléctricas no pueden satisfacer la demanda del país, las principales beneficiados serían las plantas más contaminantes de la CFE, que generan energía eléctrica a partir de combustóleo y carbón y que tienen costos más altos que el resto, lo que tendría implicaciones económicas y ambientales negativas a nivel local y global. Las principales perdedoras de esta propuesta, pues por supuesto que son las centrales de energía renovables y limpias y además pues el daño que esto va a generar a nuestro medio ambiente. Hasta la fecha, la Comisión Federal de Electricidad está obligada a comprar electricidad a través de subastas para elegir el precio más barato y ahora le pretenden quitar esa obligación. Con las modificaciones a la ley, podría optar por la electricidad de cualquier planta o fuente, de acuerdo con el nivel de prioridad que mencionamos antes, y sin hacer subastas, lo que va a impactar a la libre competencia, a la competitividad en el sector eléctrico y a la procuración de un medio ambiente sano y sustentable, además de afectar, obviamente, pues el bolsillo de las familias que con la pandemia se le están viendo muy difícil. La reforma, además de ser inconstitucional, es incongruente con respecto al TEMEC en materia de transición energética,
por lo que la aprobación de la reforma es un claro retroceso hacia energías sustentables. Incluso se prevé que habrá una serie de fuertes sanciones y demandas por incumplimiento de las cláusulas allí plasmadas, pues cambian las condiciones regulatorias para la inversión en el sector. O sea, nos va a salir más cara, va a ser más contaminante y va a traer menos inversión o recursos a nuestro país. Las y los diputados del PAN pues votamos totalmente en contra de esta iniciativa porque advertimos que la reforma a la ley de la industria eléctrica provocaría una serie de daños en cascada que afectarían directamente al aparato productivo del país. Incrementaría los costos y las tarifas eléctricas, se van a perder empleos y daños a la salud, el medio ambiente, así como litigios internacionales y constitucionales, agregando que la reforma aprobada a propuesta del presidente de la República generará graves descalabros como los que les voy a platicar a continuación. Primero, una energía eléctrica cara y contaminante. Segundo, aumentarán los costos de la energía que se pagará con mayores tarifas o elevados impuestos, al final del mismo bolsillo de los contribuyentes. Tercero, la reforma incorpora ventajas solo en beneficio de la CFE y no de la industria eléctrica. Está comprobado que la no competencia solo genera incompetencia. Cuarto, el incumplimiento de los compromisos adquiridos en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, así con el Acuerdo de París, entre otros. Quinto, no atiende las mejores prácticas internacionales en innovación y en transparencia. Sexto, viola diferentes disposiciones constitucionales que motivarán en la presentación de amparos y la obligación de indemnizaciones millonarias por incumplimiento de contratos. Séptimo, afecta a los permisos de autoabastecimiento. Octavo, desploma la inversión privada en el sector, lo cual se verá reflejado en pérdida de empleos. Y décimo, todo esto generará un ambiente de incertidumbre jurídica en tanto se resuelvan las demandas ante la autoridad judicial, ya que además se trata de un refrito de los acuerdos ya sancionados por la Suprema Corte de Justicia. Estamos convencidos que la aprobación de esta iniciativa dará además un golpe demoledor a los parlamentos abiertos, en los que participaron muchísimas personas, expertos, académicos, empresarios, quienes abiertamente dieron argumentos de peso y anticiparon el fracaso de las graves consecuencias de esta reforma. Pero como ya ha sido costumbre en esta legislatura, no se les tomó en cuenta. Incluso el Departamento de Estado de los Estados Unidos ya hizo un llamado a México para que se escuche a las compañías del sector privado para que realmente puedan proveer una cultura y un ambiente de inversión libre y de transparencia para que las compañías continúen invirtiendo en México. Menos inversión, menos empleo y menos inversión generará consecuencias directas a todas las familias. En Acción Nacional consideramos que con la aprobación de este dictamen solo se espera un futuro con apagones, falta de inversión en el sector eléctrico, luz más cara para las y los mexicanos y una CFE quebrada. Por eso en el PAN votamos en contra de este insensato dictamen. También queremos decirles que en el Partido Acción Nacional queremos una CFE que sea de vanguardia, que sea competitiva y que sea de clase mundial, pero no así, no a costa de lo que sea ni como sea, no a costa del medio ambiente, no a costa
de la competitividad, no a costa de quitarles oportunidades a nuestros jóvenes. El monopolio no beneficiará a México política. Y bueno, pues llegaste súper puntual. La diputada Ayala, ella estuvo en todas las discusiones en los parlamentos abiertos, ella está en la Comisión de Economía, está en la de Ambiente, está en todas las veo. Así es que gracias, Ángeles, gracias por conectarte, gracias por compartirnos un poco cómo viviste este proceso de ley, cómo fue de frustrante el Parlamento abierto y a qué nos va a llevar todo esto. Primero, pues muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Ya me quito el cubrebocas. Tengo que manejar, pero soy una ciudadana muy consciente. No vayan a creer que voy a infringir ninguna regla. Bueno, pues retomando lo que comenta la diputada Ana Paola y agradeciéndote el espacio, les quiero platicar. Esta reforma, y lo quiero hacer de la forma más sencilla, de tal forma que sea comprensible. Esta reforma fue innecesaria. Una reforma a la ley implica un cambio radical de la ley. ¿Qué es lo que ellos argumentan? Uno, que se está favoreciendo a empresas extranjeras, que con la reforma energética que fue planteada desde el 2013, pues lo que se buscaba también era favorecer a unos pocos y en detrimento, lo vamos a decir así, de Comisión Federal de Electricidad. Nada más falso que eso. Y voy a dar la siguiente explicación. ¿Y por qué está sucediendo? La reforma energética que se dio desde el 2013, 2014 y que ahora la vemos que ha venido transitando, tiene origen desde, vamos a decirlo, desde el gobierno de Calderón, donde era esta propuesta. Y esta propuesta, el sentido que tenía era migrar a energías más limpias. Estamos hablando las energías que provienen del agua, del aire, del sol, ¿sí? ¿Cuál es el sentido? De que haya menor contaminación, de que desde la extracción que se tiene del suelo, subsuelo, para sacar petróleo, diésel, etcétera, pues implica cierta contaminación. Con la reforma energética lo que se proponía era paulatinamente, sin dejarlo de más, ir incursionando, ir cambiando a este tipo de energías. Y de esa misma forma, nosotros formamos parte de tratados internacionales firmados desde el 2015 y de la Agenda 2030, que lo que pretende es lo siguiente. Tienes 15 años como país que formas parte de estos tratados, el Tratado de Kioto, el Tratado de París, en el siguiente tema. 1. Energías más limpias que ayuden a la salud y al medio ambiente, y la otra es una energía más barata. Una energía más barata que llegue a los hogares, a las empresas, a las fábricas y a toda la parte que genera la industria, que genera la economía de nuestro país. Entonces, ese tratado fue firmado con México en ese sentido. Y también en nuestra Constitución, en el artículo 28, si mal no me equivoco, viene una parte donde México afirma que habrá una libre competencia. Cuando hablamos de la libre competencia, hablamos que tendremos mejores servicios de mejor calidad a un mejor precio. Y por todo esto tú tienes, vamos a decir, órganos que están revisando que todo esto suceda. Bueno, entonces pues ya se tenía todo de esta forma amarrado. ¿Qué sucede con esta nueva reforma? Pues sucede que tenemos refinerías donde se procesa y queda como desecho o como residuos combustóleo y diésel. Ese combustóleo y diésel, México antes lo mandaba a otros países porque era la forma como otros países, incluido México, generaban energía. Pero sucede, como lo puse en la mesa hace un momento, que con el tratado donde México forma parte y de la Agenda 2030 que se firmó,
para que en el 2030 ya estemos en energías limpias y renovables, pues México ya no tiene dónde mandar o despachar esos residuos. Y al no tener cómo despachar esos residuos, entonces tiene la brillantísima idea de que este combustóleo y este diésel, pues lo vamos a quemar para que se produzca energía en las termoeléctricas que tiene nuestro país, a costa de la salud, de la contaminación del medio ambiente y, por supuesto, de un incremento del precio en la electricidad, porque no es así, no va a favorecer. ¿Qué sucede? ¿Y en qué lo avalan? Que es también mentira. Comisión Federal de Electricidad genera utilidades y ganancias en la transmisión y el despacho. ¿Qué queremos decir con esto? Todos los cables que ustedes ven, que van por arriba, que son visibles o por el suelo, son los transmisores o es por donde se transmite la electricidad y de quien dependen directamente de la Comisión Federal de Electricidad. Son los únicos proveedores y la distribución que llega a todo el país pues también depende de ellos, que si cambia de un lugar donde tiene la termoeléctrica para llevarlo a otro, pues implica un mayor costo. Pues sí, efectivamente, pero en lugar de estar apostando a la modernización de las termoeléctricas, a ver los lugares, porque ya hay estudios donde podamos generar energía limpia y renovable, este gobierno sigue aferrado en las energías sucias y con ello pues también avala y sustenta su magno proyecto de la refinería Dos Bocas. Entonces, no es mentira, o es mentira, mejor dicho, que esté quebrada la Comisión Federal de Electricidad, que se están entregando proyectos leoninos. ¿Qué quiere decir esto? Proyectos donde las empresas que vienen de fuera fijan el precio de transmisión, de distribución, porque hay organismos que les dicen, la Comisión Reguladora de Electricidad es quien, conjuntamente con la Secretaría de Energía, fijan los costos. No viene la industria de España o un complejo de España a decir, yo voy a poner el precio por transmisión y distribución. Lo que nosotros desde Acción Nacional hemos propuesto, que mejor se revisen esos contratos y que si vean que en esos momentos, cuando se firmaron esos contratos, el precio sigue funcionando ahora o se modifica, mas no es necesaria una reforma a la ley de la energía eléctrica. Lo que quieren es monopolizar. ¿Qué quiere decir esto? Que sean los únicos despachadores de gas, de electricidad, y dejan al final las eólicas con la salvedad de que ellos van a revisar los contratos y no son leoninos, pero adivinen qué, no sabemos ni las reglas de operación que ellos van a firmar, no sabemos bajo qué lo van a fundamentar y seguramente los van a quitar y va a seguir recibiendo en casa una energía sucia y más cara. ¿Por qué más cara? Porque el proceso es más caro, porque cuando no tenemos competencia, pues por supuesto que se vuelve más caro y ellos fijan el costo. Y esa es la grandísima razón por la cual están. Entonces, ¿qué sucedió en Parlamento Abierto? En Parlamento Abierto se vertieron opiniones de expertos que pudieron fundamentar en decir, no va a bajar el costo de la energía. Por el contrario, el llevarla de un lado a otro, como les acabo de decir, si no hay una termoeléctrica en un lado, la transmisión por supuesto que tiene un costo mayor y se va a acabar pagando a través de, adivinen, impuestos o subsidios. El subsidio a la luz que finalmente lo pagamos todas las mexicanas y los mexicanos. Todo esto fue una exposición, no va a abonar ni va a apoyar a que seamos una sociedad y un país responsable en la parte energética. No va a abonar y no va a apoyar a que las empresas generadoras de empleos, la industria, tenga un mejor costo para el uso de electricidad. Y entonces, pues, obviamente los gastos de operación crecen y con esto, pues, dejamos de ser competentes. Todo esto es como una cadena que se va tejiendo y que no va sumando al país. ¿Qué sucedió? No quisieron escuchar o escucharon, pero les entró por aquí, les salió por el otro lado, porque como nos dijeron, ni una
coma se le va a mover a este proyecto de dictamen o de iniciativa preferente que manda el presidente de la República. Desafortunadamente, esto se votó por mayoría. ¿Qué quiere decir? Mayoría simple, que de 500 diputados con 551, ellos tuvieron mayoría y con eso pasó al Senado de la República. Tengo entendido que hoy en el Senado de la República entra discusión. Quisiéramos de verdad que llegara un momento de sensatez por parte de ellos, y estoy hablando del grupo mayoritario y de quienes los apoyan. Pareciera ser que ellos son entes que viven aparte y las decisiones que toman de las malas políticas no los van a afectar, pero los van a afectar. Está en juego la credibilidad de nuestro país en los tratados tan importantes como es el Tratado de Libre Comercio, el TEME, que acabamos de firmar, y el Transpacífico, que es donde países de Latinoamérica firmaron para, lo repito y lo reitero, generar energías más limpias y más baratas. Ana Pau, no sé si con esto pude dar un panorama general o quieren que explique algo más. Encantada de la vida. Gracias, Ángeles. No, creo que fue bastante claro y bastante, pues, alarmante escuchar el razonamiento del presidente para armar este tejido en favor de sus magnas obras, que en un momento tan difícil que están pasando las familias, en vez de estar invirtiendo su tiempo, sus recursos, su trabajo legislativo en rescatar la economía de nuestro país, nos esté hundiendo. No hemos recibido una sola iniciativa que sea en favor de los afectados por la pandemia, en rescatar a las empresas que están cerrando, en proteger a nuestras niñas y niños, en garantizar el derecho a la salud. En fin, creo que las prioridades de este gobierno son muy distintas a las que nosotros en la calle hemos visto y escuchado, que todos nos piden que hagamos algo y que desafortunadamente aquí están las prioridades de este gobierno. Están cimentando un centralismo desde la producción de energía. Es como van a controlar el funcionamiento de las empresas, es como van a controlar a los grandes inversionistas o a los que generan empleos en nuestro país. Si a ti te apagan la luz, como acaba de suceder hace unas semanas, en donde pierdes productividad, en donde pierdes muchos recursos, o simplemente quedas fuera de la jugada por no estar conectado, lo que van a orillar es que esas empresas, que esos negocios terminen retirando sus inversiones y dejando a México totalmente a la deriva, en manos de un presidente autoritario que no ve, que no escucha y que no siente el dolor de tantas familias, ¿no? Entonces, sí, aquí tenemos, Ángeles, a muchas personas que se conectan todos los martes a las 6 de la tarde para escuchar algún tema. Les platicaba que la semana pasada fue esta sesión tan intensa, hasta el día de hoy pudimos hablar y abordar, y me encantó que me pudieras dar un panorama así de claro y así de sencillo, para que con peras y manzanas entendamos todos la gravedad de esta situación. Lo único que te quiero pedir es que me digas qué podemos hacer como ciudadanos, qué panorama nos espera, cómo podemos defender nuestros derechos. Eso es lo que me preguntan, qué va a suceder. Muchas gracias, Ana Paula. Miren, yo y desde Acción Nacional, que somos el grupo más fuerte de la oposición, yo les voy a pedir, y sí lo quiero decir, la única forma de frenar esto, ¿sí? Uno es saliendo a las redes, sin temor, porque ustedes lo pueden hacer como ciudadanos, buscar transparencia en todo lo que se hace, dar seguimiento a todas las organizaciones que están en contra
de las políticas públicas que se están llevando a cabo, informarse, estar bien informados, pero de fuentes oficiales. Y por otra parte, este 6 de junio, sí lo voy a decir alto y fuerte, la única forma de revertir esto es saliendo a votar. Y salir a votar es hacer el ejercicio de su voz a través del voto y de la democracia. No podemos permitir, fíjense bien, yo soy madre de familia, como muchas que están ahí, soy ciudadana, soy mexicana, cualquier decisión que tomemos, pues por supuesto que me va a afectar a mi familia y me va a afectar a todos mis seres queridos, ¿no? O sea, no podemos ver esto aparte, que era algo que yo comentaba. Y todo lo que se haga tiene que ser con conciencia. Está muy claro que este gobierno no lo está viendo con conciencia. Su única bandera ha sido la corrupción. Ha habido corrupción, indudablemente, pero la única forma de que esta corrupción acabe es que la ciudadanía esté pendiente del quehacer político de sus servidores públicos. Si están señalando, están visualizando constantemente el quehacer de cada uno de ellos, difícilmente podrán hacerlo tan burdamente hasta que llegue un momento en que esto acabe. No es cierto que se ha acabado la corrupción, decía mi padre, como seguramente lo saben ustedes, el más justo en arca abierta peca. Y decía también el dicho, pues si se pierden haciendas, con mayor razón ranchitos. Pues no permitamos eso. De verdad, como ciudadanos, como mexicanas y como mexicanos, hay que estar bien informado, hay que acercarse a las fuentes oficiales, hay que, ahorita que estamos desde casa, dar seguimiento a las sesiones. Ana Pau, yo creo que puede poner ahí en su muro, o lo verán en las redes sociales del grupo del PAN, lo que se va a desahogar tanto en Cámara de Diputados como en la del Senado, para que ustedes decidan y vean qué es lo que más les interesa. Dar seguimiento puntualmente, levantar la voz a través de los medios, las redes sociales se han vuelto súper poderosas, y decir que no están de acuerdo, pero donde los escuchen, ¿sí? Y la otra es salir, por favor, a votar este 6 de junio, con conciencia, con claridad de quién está al frente, que sean hombres, mujeres de valores, de principios, con conocimiento. Eso es lo que yo les pudiera sugerir, Ana Pau, y estar constantemente, de verdad, exigiendo rendición de cuentas. Es obligación de todos nosotros como servidores públicos la rendición de cuentas. Y yo se los digo, ay, allá de ustedes que no las pidan, porque entonces pues vamos a seguir en lo mismo. Muchísimas gracias. Gracias, Ángeles. Pues sí, justamente nosotros en el Consejo Social, la diputada Ángeles y otras compañeras, hacemos cada semana un documento que se llama El Pulso Ciudadano, para que puedan saber qué estamos haciendo, cuáles son los temas de interés y qué podemos hacer como ciudadanos. Y aquí la diputada Ángeles ya nos dijo claramente que una de las principales acciones que tenemos todas y todos es informarnos, es conocer qué está pasando, y no a través del chisme de la comadre, sino de fuentes verdaderamente objetivas y creíbles para tomar acción y organizarnos. Es muy importante que nos sumemos a las causas, sumemos a las organizaciones, nos sumemos a los colectivos de gente que lleva toda una vida trabajando en favor de dotar o garantizar los derechos de todas y todos los mexicanos. Ahí hay que sumarnos, somos más los buenos, somos más los que queremos que este México cambie. No dejemos que nuestra indiferencia y nuestra apatía condene a las futuras generaciones. Estamos a tiempo, estamos en la mejor disposición de sumar, de trabajar y de llevar su voz al Congreso. Aunque no nos escuchen, estamos seguros que la siguiente legislatura estará conformada por más mexicanos valientes que estén dispuestos a hacer un contrapeso a las decisiones arbitrarias, autoritarias y demagogas que estamos teniendo. Así es que, Ángeles, muchas gracias. Yo sé que tienes agenda llena y te agradezco enormemente este espacio. ¿Cómo te encuentran en redes sociales? Gracias, Ana Paula. Estoy como Ángeles Ayala tanto en Twitter. Ángeles Ayala Díaz
en Facebook y ahí lo lleva directamente. Estoy en la comisión, en las comisiones, pues, medio ambiente, energía y economía. Participo también en la de grupos vulnerables, radio y televisión, pero las tres primeras son ahorita donde mi tiempo está más dedicado, y creo que todas son muy, muy importantes, sumamente importantes, y nada más hay que estar pendiente de lo que venga hacia adelante para poder acercar a sus legisladoras, legisladores en los temas, y esta es una grandísima forma para informarse, por lo cual te felicito muchísimo, Ana Paula, para hablar con pues, las ciudadanas y los ciudadanos, y se informen de una forma clara, sencilla, transparente y sin miedo a preguntar. Yo les digo, hay que preguntar, y preguntar todo lo que puedan, porque ustedes son quienes van a transmitir a más ciudadanas y ciudadanos lo que estamos haciendo, lo que estamos defendiendo. Y esto es en defensa de nuestro país, de todas y todos los mexicanos, nuestras niñas y niños. Pues nuevamente muchas felicidades y muchas gracias por haberme invitado. Pues muchas gracias, Ángeles. Muy buenas tardes a todos. Que tengan una saludable semana. Nos saludamos el próximo martes a las 6 de la tarde en el AP Responde. Que estén muy bien. Gracias.